Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Kiolalakish katanechishmaya, kisiktesh kimak bola yetel impuxical. Peclae, ucap el domingo ti cuaresma, tush uyik kamantats, malop tani, le gelpaj, uchicanil, Cristo gelpaj, uchicanil yetel tone, Jan, chan, ujelpan kunsaj, chicanil. Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con el afecto de siempre y les deseo todo bien en el Señor, en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. En ese domingo siempre escuchamos el Evangelio de la Transfiguración del Señor, en esta ocasión según San Lucas. Uno de los rasgos característicos de este evangelista es el tema de la oración, y aquí subraya que Jesús se transfiguró mientras oraba. De hecho, esa narración del Monte Tabor es una experiencia de oración que también aparece en los evangelios de San Mateo y San Marcos. Es de notar que los tres apóstoles a quienes Jesús llevó, Pedro, Santiago y Juan, estaban dormidos mientras el maestro oraba. Tal vez oraron un poco y luego se durmieron. Nunca se ora demasiado, pues cuando por orar descuidamos otros deberes, no hacemos una oración que agrade al Señor. Pero el cristiano que se lo propone puede orar mientras trabaja, mientras duerme, mientras estudia o mientras juega o realiza cualquier actividad, con solo ofrecer al Señor lo que está haciendo. Quien aprende a gustar de la oración, buscará en el día algunos espacios más o menos largos para orar y procurará traer a Dios en sus pensamientos, como lo hace un enamorado con la persona a quien ama. Así se puede orar 24 horas al día y de paso vencer las tentaciones que nunca nos faltan. Nadie es tan santo que no necesite orar. Nadie es tan pecador que no pueda o no necesite orar. Jesús se manifiesta transfigurado ante sus queridos discípulos, como para aplicarles una vacuna espiritual y prepararlos así para cuando lo vean desfigurado en la cruz, luego puedan creer en su resurrección. Los apóstoles vieron también a Moisés y Elías glorificados, dialogando con Jesús sobre la pasión que le esperaba en Jerusalén. Y así les queda claro que en los textos de Moisés y de Elías y de otros profetas estaba anunciada la pasión del Redentor. En esto, además, tenemos un anuncio de nuestra futura transfiguración. San Pablo, en la segunda lectura tomada de su carta a los Filipenses, afirma: el Señor transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene de someter a su dominio todas las cosas. Hoy hay mucha gente preocupada de su figura, de cómo aparece ante los demás. Y hay quienes despilfarran su dinero en ropa y zapatos que no necesitan, en operaciones innecesarias que ponen en riesgo su salud, y despilfarran su tiempo y dinero en gimnasios, fajas, dietas y adelgazantes, todo para mejorar su figura y agradar o apantallar a los demás. Más aún, la ciencia genética está llegando al propósito de mejorar la figura de los niños por nacer. Lamentablemente, parece haber una correlación entre los esfuerzos por mejorar la figura corporal y el descuido de la figura espiritual. Por ocuparnos por agradar físicamente a los humanos, nos olvidamos de complacer a Dios con la figura de nuestra alma. Detrás de esos comportamientos erróneos
está una antropología materialista e individualista y una falta de fe en nuestra futura resurrección. Además, esta mentalidad contraria a la del buen discípulo lleva a desconocer y a despreciar a Cristo presente en la gente que no tiene dinero para ropa bonita o de moda, en el pobre mal vestido, en el que no es agraciado físicamente o que tiene algún defecto físico, o simplemente carece de una figura bonita según los criterios del mundo. Si nos miramos a nosotros mismos y a los demás con los criterios de Dios, podremos valorarnos y valorar a otros por lo que hay en el interior. Los discípulos se llenaron de miedo cuando una nube los envolvió y de la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo». La Cuaresma es un tiempo ideal para escuchar a Jesús, y esto lo podemos hacer en los ejercicios cuaresmales, en un retiro espiritual, leyendo los evangelios u orando. El Papa Francisco estuvo en una semana de ejercicios espirituales de lunes a viernes durante esa semana que terminó, y lo mismo hicieron un grupo de 30 sacerdotes de Yucatán. Hicieron lo mismo, un retiro espiritual en esos mismos días. Aprovechemos la Cuaresma para escuchar a Jesús. La primera lectura tomada del libro del Génesis nos presenta una experiencia que tuvo nuestro padre Abraham, quien cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Eso fue una manifestación de la gloria de Dios, que hizo alianza con Abraham. Para Abraham hubo muchos momentos tranquilos de encuentro con Dios, pero cuando Él se manifiesta a alguien como hizo con Abraham o con los apóstoles, humanamente no es fácil verlos con naturalidad y sin miedo. Aprovechemos las múltiples ocasiones en las que cada uno de nosotros puede contemplar con sencillez y desde la fe las manifestaciones ordinarias de la presencia de Dios. Volviendo a la segunda lectura, nosotros podemos lamentar con San Pablo que tantos y tantos bautizados viven como enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es el vientre, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en las cosas de la tierra. Hay quien se enorgullece de sus vicios, de sus infidelidades y de sus faltas a la moral, y quienes discretamente se enorgullecen de su corrupción y de la injusticia que cometen. Hay quien, siendo bautizado, se enorgullece de estar a favor del aborto y de los matrimonios igualitarios, así llamados, pero para todos y cada uno de ellos está al alcance el perdón y el amor de Dios, pues todos somos sus hijos amados. Más que sentirnos tranquilos por creernos buenos, pidamos perdón por quienes no piden perdón y busquemos una auténtica conversión para nosotros mismos. Que tengan todos una feliz semana. Sea alabado Jesucristo.